Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Trial version. Bueno, para este video quiero explicarles un poquito acerca de los lenguajes de programación. Últimamente me he Trial topado con version. muchas personas que me han comentado que qué lenguaje es el mejor para aprender, para trabajar y para básicamente vivir de Trial esto. version. Y me he encontrado con varios colegas aquí programadores que me comentan que PHP es el peor Trial de los version. lenguajes que puede existir. Entonces quise hacer este video para darles un panorama un poco más amplio Trial acerca de lo version. que yo he trabajado y de lo que les puedo hacer ver. Muchos comentan que Trial trabajar con version. PHP en estos días es obsoleto. Sin embargo, acaba de salir la versión de PHP, la versión 8. Trial version. Trial version. Obviamente está la versión release, pero ya la podemos cargar, ¿no? Ya hay muchas cosas que han Trial mejorado. version. PHP antes era un lenguaje que sí te permitía como que hacer Trial version. programación mala. Entonces, muchos se quejan por esa parte. Sin embargo, Trial yo version. creo que muchos han comentado que si programas en PHP no sabes programar. Y yo creo que el saber programar no Trial viene desde el version. lenguaje, sino desde las prácticas. Entonces, por ejemplo, Trial version. ahorita ya tiene rato que no he programado en Java, pero pues Trial version. quise hacer aquí como que un pequeño paréntesis de lo que viene siendo Java y lo que viene siendo PHP. Trial Para que nosotros version. podamos programar en Java necesitamos la máquina virtual de Java. En todo caso es un lenguaje compilado y Trial PHP version. es un lenguaje interpretado. Entonces, Trial version. aquí está. Por ejemplo, si Trial nosotros version. queremos iniciar un programa en Java, solamente Trial esta es la version. estructura. Si nosotros queremos iniciar un programa en PHP, así lo Trial iniciamos. version. Ahora, si nosotros queremos iniciar un lenguaje en PHP, solamente necesitamos un servidor tipo Sham, Trial WAM o version. LAMP o de cualquier tipo que soporte el lenguaje PHP y listo. Igual en Java necesitamos la Trial máquina version. virtual de Java para que se pueda correr. Entonces, un lenguaje interpretado básicamente no Trial necesita ser version. compilado, en este caso PHP. Y en otro lado necesitamos compilar nuestro lenguaje para que después pueda generar Trial una version. ejecución. Muchos comentan que PHP no es un buen lenguaje e incluso he llegado a toparme en Trial version. posts de Facebook que nos llegan a comentar ahí que si ocupas Java, ocupas PHP es porque no quieres Trial version. innovar, no quieres aprender cosas nuevas. Y a mí se me hace completamente absurdo ese tipo de Trial pensamientos, version. puesto que cualquier lenguaje es lo mismo. O sea, no es como que simplemente porque no sepa la Trial version. sintaxis, ya no quiero aprender nada nuevo. El programar es resolver problemas y los puedo resolver en cualquier lenguaje. Trial version. Si yo lo quiero resolver en PHP, en JavaScript, en Java, en Ruby, en Trial diferentes version. lenguajes, eso no tiene nada que ver. Entonces, si yo aquí quiero declarar una variable, Trial version. por ejemplo esto, está correcto Trial en version. PHP, porque no es un lenguaje tampoco tipado. ¿Qué quiere decir tipado? Pues es básicamente lo que dice que no tiene Trial tipos de version. datos. Entonces, si yo pongo esto y aquí abajo pongo exactamente lo mismo, pero Trial con version. diferente dato, tipo de dato, Trial version. y lo ejecuto de este lado, Trial version. Trial version. ajá, primero me imprime el Trial valor que version. tengo, que es tipo entero, y después me imprime la cadena, que es tipo string. Si yo lo hago de este lado, Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Si lo Trial intento version. ejecutar, me va a marcar un error, ya que obviamente no es el mismo tipo de dato. Para que yo pudiera hacer eso, Trial necesito entrar otra version. variable con el tipo de dato string y así se pueda, pues, realizar el proceso. Trial version. Entonces sería aquí string Trial version. Trial version. ok. Entonces, Trial como pueden version. ver, este es un lenguaje tipado que tiene literalmente tipos de datos. Y así no, nos evitamos de generar varios Trial errores. version. Sin embargo, yo creo que eso no debe de ser algo que haga que el lenguaje sea malo. Trial version. Entonces, obviamente aquí lo podemos hacer directamente y Trial version. no va a haber ningún problema. Sin embargo, si nosotros queremos hacer esta operación, Trial version. Trial version. y lo ejecutamos, nos va a marcar 0, 0. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer esto, ¿no? Si lo manejamos un tipo string, Trial version. nos va a reflejar esto. Bueno, aquí le voy a poner un salto de línea Trial version. y va a hacer esto. Si de este Trial lado version. yo quiero hacer algo así, Trial version. Trial si se dan version. cuenta lo puedo hacer, pero obviamente si yo quiero hacer una suma de dos números, pues nunca nos lo va a dar, ¿no? Trial version. De este lado y Trial version. de este lado. Trial version. Trial version. Porque no es compatible un dato con otro. Entonces, lo que yo Trial quiero aquí version. dar a entender es que no importa el lenguaje, no importa lo que hagas, como bien lo comentaba de hecho el creador de PHP, no importa el lenguaje, Trial sino lo que version. quieras hacer con él. Eh, como tal, yo llevo Trial trabajando con version. PHP ya un buen rato. Yo creo que desde que salí de la carrera, también estuve un rato en Trial Java y un version. rato en Android. Pero la verdad es que PHP es el que me ha dado de comer mucho tiempo y me seguirá dando porque la verdad es Trial uno de los version. lenguajes más usados. Entonces, si tú te quieres dedicar a la programación, aprende bien los conceptos. Aprende bien lo que son los objetos, la Trial herencia, version. polimorfismo, clases y todo lo que necesitas. Ocupa un framework, haz Trial proyectos, version. pero no te fijes en la tecnología. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el 79% de lo que está en la web es Trial PHP. version. ¿Qué es bueno o malo? Es el lenguaje, ¿no? Pero tú como programador tienes que saber Trial version. trabajar. Y el hecho de que uses PHP no quiere decir que no quieras aprender cosas nuevas, porque yo he Trial aprendido version. cosas nuevas y resulta que no hay mucho trabajo en esas tecnologías. Entonces yo los ocupo para mis Trial proyectos, sí, version. nuevos, hay que innovar un poco, pero la gran mayoría están hechas en PHP. Trial Obviamente, version. ¿no? Si te postulas a empresas grandes como son Microsoft, pues obviamente van a ocupar C Sharp, todos sus productos, Trial version. SQL Server. Si te vas a trabajar con Amazon, por ejemplo, pues igual ellos van a ocupar Trial sus version. lenguajes, ¿no? Google, su lenguaje Go, van a intentar implementarlo, pero si tú te vas a trabajar Trial con version. proyectos, si quieres trabajar contigo mismo, si quieres probar todo, no importa Trial con lo que version. estés trabajando. Por ejemplo, si tú quieres como tal aprender C Sharp, tú puedes aprender sin Trial ningún version. problema. Hay diferentes foros, hay diferente documentación.
Aquí, pues, por ejemplo, estamos viendo lo que es PHP, nos vamos a Trial documentación. version. Ya está, tiene un gran soporte porque obviamente muchos lo ocupan. Les repito, la web está basada en Trial PHP. version. Y aquí es lo que tú busques, ¿no? Lo que tú busques lo vas a encontrar. Migración de Trial proyectos version. incluso. O sea, si nos vamos inclusive, ¿qué lenguajes se ocupan para el desarrollo web? Trial version. Trial version. Trial version. Aquí vemos, ¿no? Python que está creciendo. Pero ¿qué Trial quiere version. decir que haya más? Entonces aquí PHP está en el lugar 5, se usa de manera Trial generalizada version. para el desarrollo web del lado del servidor y para crear contenido dinámico en páginas web. Sin embargo, también se usa para muchas otras tareas de programación como el control de Trial robots y version. drones. Está en el lugar 5, entonces es muy usado, bastante Trial usado. version. De hecho, si ustedes buscan, PHP siempre va a tener trabajo. Obviamente, al ser muy usado para Trial la web, version. luego puedes llegar a tener menos trabajo, pero siempre vas a tener. Por ejemplo, JavaScript, la Trial verdad es que version. sí se ocupa bastante, pero si combinas JavaScript con PHP, programación o MVC, perdón, pues Trial te version. va a ayudar, ¿no? Y si a eso le agregas un GitHub o un control de versiones, pues te va a ayudar mucho más. Y si le agregas un framework, todavía te va a ayudar Trial mucho version. más. Entonces, aquí por ejemplo, Trial nos version. comentan que PHP está en el lugar 8. Sin embargo, Trial esta version. página, ¿ustedes en qué creen que está hecha? WordPress. ¿Y qué Trial version. con qué creen que trabaja WordPress? Con PHP. Esta Trial página, version. qué creen que está hecha? WordPress. ¿Con qué creen que trabaja? Con PHP. Trial version. No sé, ¿no? Facebook. Trial version. Bueno, todos saben que Facebook está basado en PHP y después ocuparon su propio servidor, ¿no? Trial Entonces, version. no sé qué otros nos podemos ir, ¿no? Big Tiger, todas las herramientas que tiene Trial PHP, los version. CMS, todo lo que está realizado aquí en PHP, la verdad es que la controla el Trial 90% version. de la web. ¿Qué más les puedo mostrar? ¿No? Simplemente Trial version. nos vamos aquí a la página de Shopify. Trial version. Tiene diferentes cosas, pero igual todos saben que de base puede ocupar Trial diferentes version. tecnologías, ¿no? Entonces les repito, nos vamos a diferentes blogs Trial version. que tiene WordPress, MySQL. Trial De este version. lado tiene servidor Apache PHP. De este lado Trial version. jQuery, Bootstrap, Apache, que está en PHP. Trial version. A lo que voy es que la gran mayoría está en PHP, igual y no porque sea bueno, pero sí es barato, ¿no? Y el negocio está en Trial PHP. version. Entonces, si tú quieres aprender algo como Mongo, no sé, Mongo Trial Node.js, version. tienes que para empezar encontrar servidores que trabajen con Node. Trial version. Trial version. Nos vamos de este lado. Bueno, aquí Trial está version. Hosting Node.js. Trial version. Trial version. Trial version. Aquí no hay. Trial version. Trial version. Vamos a ver aquí los planes. Trial version. $385 al mes.
y nos vamos de este lado 490 al año, Trial version. ¿no? Entonces, si tú llegas a un cliente que le vas a decir que su página le va a salir en Trial 767 version. pesos al mes, por 12 meses, 6,000, más tu mano de obra, más lo que hagas de su página, más su mantenimiento, Trial version. pues obviamente no te lo van a aceptar, ¿no? A menos que trabajes en empresas que trabajen directamente con este tipo de proyectos. Trial version. Entonces, si tú quieres emprender, la gran mayoría te va a pagar para que trabajes en PHP porque está Trial barato. version. O sea, es lo más barato y la verdad está en que no le piden a otros lenguajes. Trial Sí, o version. sea, ustedes pueden ocupar cualquier otro tipo de lenguaje, pero no dejen que les digan que Trial un lenguaje version. tipado es mejor que uno tipado, que el lenguaje es una basura, porque la verdad está en que no es Trial cierto, ¿no? Ya version. las nuevas tecnologías ya van trabajando mucho más. Entonces, si nos vamos aquí, ¿no? Trial version. A trabajos de Node.js, Trial version. Trial version. Java, Trial version. Java, Angular, TypeScript, Mongo, Node y JS. Home Trial Office te version. piden Angular y te piden Node. De Trial este version. lado tenemos Node.js que trabajen con componentes de Trial Node.js, version. REST API, desarrollador, Node.js. Trial version. Entonces aquí, por ejemplo, aquí te piden también PHP. Trial version. Aquí de este lado, programación orientada a objetos, AWS, Trial version. Node.js, pero te piden también mucho más, ¿no? Trial Entonces, version. desarrollador.net, Java, Java. Trial version. Y si nos vamos Trial PHP, version. Trial version. PHP, PHP, PHP. Trial O sea, version. la verdad está en que hay más trabajo de PHP a pesar de que sea tecnología más usada. Y para el Trial desarrollo, version. obviamente, ¿no? Si se dedican a otro tipo de aplicaciones, pueden encontrar diferentes opciones de trabajo. A lo que más o menos le quiero Trial dar a version. entender está en que ustedes díganme qué plataformas usan, otros tipos de Trial version. lenguaje que ustedes digan, no, sí, con esta me puedo mantener sin broncas. La verdad es que son muy Trial pocas. version. Entonces, no se dejen guiar. Si dicen que es porque no quieres aprender cosas nuevas, Trial version. un ejercicio sencillo. Vamos a poner aquí Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. aquí está, Trial ¿no? version. Para hacer un lenguaje Trial version. en Java, hacer un for y es de esta forma. Trial version. Trial version. Hacer esto. Trial version. Así hacemos Trial un for version. aquí. Si nos cambiamos del lenguaje a PHP, ¿cómo creen que sea? Trial version. Efectivamente. Trial version.
Trial version. Trial version. Así, ¿no? Trial version. Entonces, el aprender otro lenguaje no es complicado, si ya manejas los conceptos básicos. Trial version. Yo creo que lo importante aquí es que practiquen. Y la sintaxis es lo de menos, la verdad. Trial Lo pueden version. buscar en cualquier lado y va a funcionar. Como declaramos un array aquí, Trial tipo de version. dato, array, dimensiones, Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. aquí lo que les estoy demostrando es que Trial no version. importa tanto cómo lo pongas, ¿no? Simplemente vamos a Google, Trial version. array en Java. Primera página, aquí estamos, tipo de dato, nombre del array, new, Trial tipo version. de dato, chalada, tamaño, ¿ok? Trial version. Trial version. Y listo, ¿no? En PHP, ¿cómo sería? Trial version. ARR, Trial version. Trial version. listo. Ya tenemos un array, ya tenemos un array. Trial version. No hay ninguna diferencia. El programar en PHP y el programar en Java solamente es cuestión de Trial version. aprenderse la sintaxis. Y depende qué tanto trabajo tengas, es conforme te vas aprendiendo. Puede que sea tardado, puede que no sea tanto. Trial Y version. conforme te nazcan los proyectos, los vas a hacer. Les repito, yo he trabajado tanto con PHP como con Java. Trial Android version. es básicamente igual, algo similar a Java. He trabajado en frameworks con Angular, he trabajado con Laravel. Trial He estado version. también con JavaScript, obviamente. He trabajado con OJS, MongoDB, Trial obviamente. version. Con Express. He estado con bases de datos SQL, no SQL. Trial O sea, version. y en todo, la verdad está en que no he tenido ningún conflicto. Si tú entiendes un lenguaje, vas a entender todos, porque el lenguaje no es el Trial programador. version. El programador es el que decide qué hacer con el lenguaje. Es cierto que unas tecnologías se acoplan mejor que otras en ciertos Trial proyectos, pero version. eso lo vas haciendo ya con la experiencia. En mi recomendación, no se dejen guiar por esas personas que dicen que Trial version. un lenguaje está muerto porque no sabes cuándo lo puedes ocupar. Y esto sería todo por este video. Espero les haya gustado. Trial Cualquier otro version. comentario, los leo.